de estudio y mostrarles todo lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es el clamor de medianoche? Entonces esto lo había preparado para enviarles para que tengan idea de lo que vamos a hacer. El clamor de medianoche es un evento específico que Jesús anunció que ocurriría ¿cuándo? En el tiempo previo a su venida, a su segunda venida, en medio del pueblo adventista, en medio de las vírgenes adventistas, las vírgenes que salieron a recibir al esposo, y tardándose el esposo, porque la profecía anuncia que habría una tardanza, todas las vírgenes se habrían dormido y todas tendrían sus ojos cerrados a la luz de sus lámparas. Entonces, por eso es un evento específico que tiene que ocurrir en la iglesia adventista, como Jesús lo dijo en Mateo 25, 1 al 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó? Y tardándose el esposo, abrió una tardanza, cabecearon ¿cuántas? Todas. Cerraron los ojos y se durmieron. Ahora esta es una condición espiritual. Jesús está describiendo de este modo la condición espiritual del pueblo adventista. Esta profecía habla de un sueño y una ceguera espirituales, porque después de cabecear, cerrar sus ojos a la luz de sus lámparas y dormirse, y cumplirse el anuncio de los eventos que debían ocurrir en medio de ellas, en el tiempo de tardanza, mientras durmieran, todas las vírgenes, las sensatas y las insensatas, habrían llegado a esta misma condición, la condición del ángel de la Odisea. Entonces, ese es el pueblo que tiene que ser despertado. Porque el ángel de la Odisea no tiene idea de lo que está pasando, se cree rico. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo, conozco la verdad, adoro la Trinidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, que no conoces la verdad, que estás siendo guiado por los lobos vestidos de oveja y estás comiendo y bebiendo la mesa de los borrachos, que lo que compraste en la Odisea es lo que te tiene desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por supuesto, el ángel de la Odisea no va a aceptar eso rápidamente. Se va a resistir. ¿Cómo? Por eso el clamor de medianoche es el que tiene que abrir los ojos. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, fuego, no de los que venden en la Odisea, para que es rico. Comprar lo verdadero alimento y vestiduras blancas para vestirte, porque estás desnudos y que no se ve. Y si estás desnudo es porque no es explicado el manto de la justicia de Cristo. Porque si hay ángeles de la Odisea que son vírgenes sensatas, ¿por qué una virgen sensata está desnuda? ¿Qué pasa? ¿No ora una virgen sensata? Por supuesto que ora. ¿No va a la reunión de oración? Por supuesto que sí. ¿No hace obra misionera? Sí. ¿No es fiel a lo que conoce? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Está engañada. ¿A quién está adorando? ¿Por qué Dios tiene que enviarle al profeta Elías? Y unge tus ojos con colirio para que veas, abrí los ojos, mirá, arregla tu lámpara. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y el ángel de la Odisea dice, ¿de qué? Si soy rico. ¿Qué pasaría con las vírgenes adventistas? Serían despertadas por el clamor que se empezaría a escuchar a medianoche, al comienzo de la tercera vigilia de la noche. Porque todo está claramente anunciado por Jesús lo que pasaría. Esto empezaría cuando llega el tiempo de la tercera vigilia de la noche, en el medio de la oscuridad de la noche, como leemos Mateo 25, 6 al 7. Y en la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué tiene que escuchar el pueblo adventista? Este mensaje, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas, ¿cuántas tienen que escuchar este mensaje? Todas aquellas vírgenes se levantaron, todas fueron despertadas y arreglaron sus lámparas. Entonces, este es el objetivo del clamor de medianoche. Fíjense, es claro y específico. De las palabras de Jesús se desprende que el objetivo del clamor de medianoche, el objetivo que deben tener en cuenta todos los siervos fieles que se despierten, arreglen sus lámparas, vean el camino que tienen que recorrer para llegar a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas, y empiecen a darles el alimento a tiempos hermanos, a las vírgenes que aún están dormidas y la condición del ángel dice, claro, primero, todas las vírgenes tienen que ser despertadas. ¿A cuántos tenemos que hablarle? A todos los adventistas del séptimo día. Todas tienen que ser despertadas. Todas deben escuchar el mensaje. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y cómo
¿Cómo es eso que aquí viene el esposo? ¿Quién te dijo? ¿Cuáles son esas higueras que nos anuncian que la nuestra es la última generación, como dijo Jesús en su sermón profético, y que la venida del esposo, como ladrón en la noche, para llevarnos a la batalla de Armagedón, está a las puertas? Y tienen que escuchar. Hay que mostrarles por qué aquí viene el esposo. ¿Cuáles son las señales de los tiempos? ¿Dónde estamos en el cumplimiento de la profecía? Todas deben escuchar. Fíjense, este es el objetivo del clamor de medianoche. ¿Cuál fue el cumplimiento de la profecía en la historia? Y entender por qué todas deben arreglar sus lámparas. Porque la Virgen no tiene en cuenta que tiene que arreglar sus lámparas. Todas deben arreglar sus lámparas. ¿Por qué? ¿Y cómo tienen que arreglarlas? Hay que explicarles. Para que su luz ilumine el camino que deben recorrer hasta llegar a la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y entrar por sus puertas con el esposo a las bodas. Tienen que entenderlo. Ese es el objetivo del clamor de medianoche. Y no es para el pueblo que está en Babilonia, es para el pueblo adventista. Todas deben ver la luz del clamor de medianoche, la luz que ilumina el camino a la ciudad de Dios. Entonces, su aceite, que es su fe en Dios y en su palabra, la fe que no se debe acabar, será probada. Entonces, nuestra misión es esa, hacer escuchar a todos nuestros hermanos esto. Ahora, como contó Elena, como Dios le mostró a Elena, y ella lo refleja en su primera visión, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. ¿Lo estaba recorriendo el pueblo adventista? No, Dios le dijo que no, claramente le dijo que no. Que esto ocurría cuando se produjera el verdadero revivimiento de la piedad primitiva, y eso ocurriría en la última generación del pueblo adventista. Y ahí ese pueblo vería el camino y empezaría a recorrerlo. Así como la rica recompensa que se dará a quienes aguardan a su Señor cuando regrese del festín de bodas. Cuando regrese de las bodas, porque el juicio investigador son las bodas. Y él después viene a buscar a su esposa para llevarla a la batalla. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Dios le quiso mostrar algo y la hizo elevarse. Y entonces ella mira hacia abajo, hacia la tierra. ¿Dónde está el pueblo adventista? Estaba ella antes, para buscar al pueblo adventista, pero no la hallé, porque no estaba en ese tiempo. Dios la llevó al futuro, pero no lo hallé en ninguna parte. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Ahora, en ese tiempo van a estar arriba tuyo. Van a haber conocido más la palabra de Dios. Y ahora estarán recorriendo ese camino porque habrán recuperado el conocimiento de la verdad. Vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. Acá está el camino angosto. El pueblo adventista andaba por ese sendero. Ahora, el que anda en el sendero no está en la Odisea. Salió de la Odisea. Y entró al reino de Dios y está recorriendo el camino angosto que está en el reino de Dios, rumbo a la ciudad de Dios. Vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por el sendero en la dirección a la ciudad que se veía en el último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Ahora, ¿qué tiene que hacer el clamor de medianoche? Iluminar el camino a la ciudad de Dios. Tiene que mostrarle al pueblo adventista cuál es la puerta estrecha, cuál es el camino angosto y cuál es el camino que tienen que recorrer. Porque ese ángel, el que predica el clamor de medianoche, tiene el evangelio eterno, lo recuperó. Entonces empieza a predicar el mensaje el primero, segundo y tercer ángel, porque ahora sí tiene el evangelio eterno, que antes no lo tenía. Y esa luz ilumina el camino que tiene que recorrer el pueblo adventista. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, mostraba cuál es el camino, que alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús, porque ellos iban siguiendo las pisadas de Jesús, guiándolos hacia la ciudad, hacia la Nueva Jerusalén, hacia la iglesia triunfante. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros, porque tenían que tener los ojos puestos en Jesús, en el verdadero Jesús. Y por supuesto, ya la habían encontrado, porque habían entrado por la puerta estrecha y están recorriendo el camino angosto. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos, que la prueba era muy dura y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho,
del cual emanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista y exclamaban, ¡Aleluya! O sea, gozosos, que decían, gloria a Jehová, porque eso significa aleluya. Otros negaron temerosamente la luz que brillaba tras ellos. Fíjense, estas son las vírgenes que las lámparas se les apagan. ¿Y qué se les acabó? Negaron la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. Perdieron su fe en la luz. ¿Y qué pasa? Se les acabó el aceite y las lámparas se apagaron. No se les acaba el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no se apaga, ni se acaba. Se les acabó la fe. Y negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios que los había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas. Y no pudieron seguir el camino, de modo que tropezaron y perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero en el mundo sombrío y perverso. Ahora, eso es lo que Dios le mostró. Y acá está la imagen, que estaba en la conferencia general de ese tiempo, donde ellos representaron este cuadro. Y bueno, tradicionalmente al ángel de la Odisea se le dice que el pueblo adventista está recorriendo este camino desde 1844, cuando no es así. Solo lo recorrería en la última generación, cuando se produjera el verdadero revivimiento de la piedad primitiva. Y como Dios le mostró a Hawái en la visión de la manada pequeña, el pueblo adventista solo empezaría a recorrer este camino en la última generación, después de que se hubieran cumplido todos los eventos anunciados para el tiempo de tardanza, después que el pueblo adventista hubiera llegado a estar en la condición del ángel de la Odisea, cuando entraría el hombre de la escobilla, y él prepararía sus mensajeros y los enviaría a llevarles su mensaje a sus hermanos, a despertar y a darles el alimento a tiempo a sus hermanos. Y este sería el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios está escrito en Apocalipsis, porque dice bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan. Hay que hacerle oír a nuestros hermanos el significado de la profecía del Apocalipsis, que es donde está definida la misión del pueblo adventista. Pues nosotros somos los que tenemos que leer, oír y guardar las palabras proféticas del Apocalipsis, sin agregar ni quitar nada. Y si entendemos esas palabras, ahí está claramente cuál es nuestra misión. Ahora, fíjense, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hermanos? Explicarles esto y mostrarles cuál es el mensaje del clamor de medianoche. Y bueno, justamente está preparado para enviárselo a nuestros hermanos para que entiendan a qué los vamos a invitar, porque vamos a hacer estas reuniones para hacerles oír el clamor de medianoche. Y este es el mensaje que vamos a tratar de compartir en esta serie de estudios, en el cual también vamos a explicar el significado de los siguientes diagramas proféticos. Entonces había preparado esto para mostrárselos, para que el que tuviera hambre y justicia y quiera oírlo, pueda oírlo. Entonces, vamos a mostrar lo que nosotros estuvimos estudiando. Los grafiquitos estos que nos muestran claramente, como Dios dijo, tenemos que poner sobre tablas cuál es el anuncio de la profecía. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo de la misión del pueblo adventista? ¿Sí? ¿Qué? ¿Ya lo tenés terminado? Se los voy a mandar por esto, simplemente como un folleto de presentación de lo que es lo que vamos a estudiar. Pero esto es lo que nosotros tenemos. ¿Qué? Mandámelo también a este archivo porque justo me viene de 10 para darse una chica que ella me estaba charlando, viste, de todo esto. Me dijo la chica que ella se preguntaba y ella se ponía en duda de pues, si somos vírgenes y todas nos dormimos. Entonces, ¿cómo sabemos si somos las sensatas o somos las insensatas? Entonces ahí aprovecho a hablarle un poco, pero este me viene al pelo para mandárselo. Y lo vamos a ver durante la prueba, no sabemos. Ninguno de nosotros sabe si durante el camino se va a acabar su fe. Si se va a soltar de acuerdo, se va a volver atrás. No lo podemos saber. Lo único que sabemos es que ese mensaje es para nosotros. Entonces, simplemente esto es para explicarles a los hermanos cuál es la misión del pueblo adventista, cuáles son las etapas, dónde estamos parados. Más claro qué es lo que pasa, qué es lo que Dios anunció. Es el anuncio de la profecía. Porque en el fondo hay que explicar la profecía del Apocalipsis, como dice Elena, que cuando comprendiéramos, leyéramos, oyéramos la profecía, las palabras profecía del Apocalipsis, se produciría el verdadero revivimiento de la iglesia adventista y empezaríamos a guardarlas. Porque guardar las palabras profecía del Apocalipsis es lo que tenemos que hacer para preparar el camino a la segunda venida. Entonces, entender cuáles son las etapas de nuestra misión,
y lo que es el clamor de medianoche, porque fíjense, acá está el clamor de medianoche. De esto vamos a hablar. ¿Y qué tiene que oír el pueblo de Dios en este tiempo? Todas las vírgenes tienen que oírlo. Y lo que tenemos que hacer es predicar el clamor de medianoche. ¿Para qué incluye el clamor de medianoche? Como dice Elena, como las vírgenes son las que están en la condición de las que lo desean, lo que Jesús nos dice en la profecía de Apocalipsis es que le expliquemos claramente el porqué del mensaje del testigo fiel y verdadero al plantista. ¿Por qué es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo? ¿Por qué está en esa condición? ¿Y qué tiene que hacer para recorrer el camino hacia Dios? Porque al final de este periodo tiene que haber 144.000 columnas en el templo de Dios. Ahora, y este es un resumen, los cuadritos, porque Dios nos dijo que lo pongamos sobre tablas, y vamos a tratar de explicarle todo esto. ¿Cuáles son los periodos proféticos finales en los tiempos? O sea, ¿qué vimos ya? ¿Por qué decimos, aquí viene el esposo? ¿Por qué sabemos que Jesús viene en esta generación? ¿Qué vimos? ¿Cuáles son las señales? Que nadie puede negar. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, Dios nos dijo que teníamos que poner sobre tablas en las profecías del cuadro de 1843, y la forma es ordenarlos correctamente como Dios nos dijo que tenemos que hacerlo. Poner cada bestia y lo que pasó con cada ramera, cada reino, para que estén las 7 cabezas del dragón y los 10 cuernos del dragón puestos en este cuadro, incluyendo la colita del dragón que empezó en el 7. Entonces, para que tengamos una visión global de lo que va a pasar, también los preos proféticos y las 8 iglesias, porque son 8. ¿Y cuál es la piedra? La piedra es la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la que va a destrozar la imagen. Entonces, la idea es mostrarles, darle un vistazo global de lo que pasó, donde estamos parados, para que se despierten. Y por supuesto, a partir de ahí pueden seguir estudiando, pero lo importante es darle una visión global, como dice Elena. Tenemos que mostrarle a nuestros hermanos dónde estamos al cumplimiento de la profecía. Por ejemplo, línea sobre línea, lo que es Daniel, que es muy importante, para que entiendan qué parte es historia, qué parte es presente y qué parte es futuro, porque tienen que entenderlo. Y también cuáles son las fiestas solemnes de Jehová, porque el pueblo adventista en 1844 creyó que se había dormido y que se despertaron. Aquí viene el esposo cuando Samuel Snow le mostró a un judío que el día de la expiación, el candelero levítico, caía el día 10 del mes séptimo. Y ahí descubrieron que el 22 de octubre era el día de la expiación, y empezaron a predicar que Jesús venía ese día. Pero no había entendido justamente lo que pasaba con las fiestas solemnes de Jehová. Y en el antitipo de eso, en el verdadero clamor de medianoche, el pueblo de Dios tiene que entender todas las fiestas solemnes de Jehová. Por eso hay que explicarles cuáles fueron las fiestas de primavera, las fiestas de otoño, qué está pasando. Y también mostrarles qué relación tiene el tiempo de angustia y cómo está reflejado en las fiestas solemnes de Jehová. Eso vamos a tratar de mostrarles. Y cómo está anunciado el tiempo de angustia en Daniel 12. Y como Jesús dijo en su sermón profético Mateo 24, en la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. En 2 partes, Daniel 11 es cuando es introducida, y en Daniel 12 cuando aparezca, se refiere a la venida del anticristo, cuando Satanás simula la segunda venida. Por eso Jesús claramente explicó que Daniel 12 se cumple el tiempo del fin, y que la aparición de la abominación desoladora, como lo explicó claramente él, se refiere a la venida de Satanás simulando su segunda venida. Y eso nos ayuda a ordenar todo esto. Ahora, eso tiene que hacer que el pueblo se despierte, y a partir de ese momento tengan que arreglar sus lámparas. Y la fe del pueblo anticristo es probada cuando sus lámparas se alumbran y siguen o no siguen sus lámparas. O sea, si tienen fe en la palabra de Dios, porque se van a encontrar con que lo que enseñan los hombres y lo que muestra la palabra de Dios es distinto. Entonces, como dice Elena, Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia sola. Y ahí nuestra fe en Dios y en su palabra va a ser probada. Por eso el clamor de medianoche, como dice Elena, va a producir un zarandeo, porque muchos adventistas se van a oponer contra el mensaje directo que Dios le envía al ángel de la Odisea. Pero nuestra misión es despertar al pueblo y mostrarle cuál es el mensaje de Dios, darle alimento a tiempo a nuestros hermanos. Entonces, vamos a tratar de hacer eso con estos hermanos que Gerardo invitó, y bueno, y vamos a pedirle a Dios que nos guíe para poder hacerlo.
A ustedes, por supuesto, ya conocen esto porque lo estudiamos de arriba y abajo muchas veces, pero a estos hermanos va a ser algo nuevo. Y bueno, vamos a tener que orar para que Dios nos guíe, nos acompañe y que ellos puedan ungir sus ojos con colirio. Y por supuesto, esperando que se cumpla lo que Dios dijo, que haya un zarandeo, porque no todos van a aceptar y algunos se van a oponer. Y eso es lo que va a producir un zarandeo. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y ahora, gracias a Dios, estoy un poco mejor. Fíjense que ahora estoy hablando de vuelta un montón y no estoy tosiendo tanto. Puedo respirar más. Ya mis pulmones andan mejor. Tengo más aire. Así que, bueno. Cristian, Sí, Gerardo. de este material que ya veo que ya lo terminaste prácticamente, escrito, no te diría cómo pasármelo para yo ir pasándolo a portugués para el segundo grupo, digamos que Sí, sí. dos grupos de reuniones, uno para español y otro para portugués. Ok, tenemos que acordar los días en que lo vamos a hacer y yo lo voy a mandar al grupo, a este que armaste, y también te lo mando ahora, así se los mandas a los hermanos que están portugués. Porque vamos a hacer dos reuniones, una con nuestros hermanos de habla castellana y otra donde Gerardo va a traducir al portugués. Así si hay algún hermano que está en una iglesia, algún hermano portugués que habla portugués y no entiende castellano, también puede oír esto. Porque nuestra misión es que llegue a todas las vírgenes. Ese es el trabajo que tenemos que hacer para este tiempo, despertar al pueblo adventista, las vírgenes dormidas.